Hoy es 31 de octubre, Día Mundial del Ahorro, y para hablar de este tema tenemos hoy aquí en Voz Populi al portavoz de SECA, Alberto Asa. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, David, ¿cómo estás? Sin duda se trata de un día muy importante, pero ¿cuál es su origen? ¿Cuándo comienza? Mira, el día 31 de octubre, que es el Día Mundial del Ahorro, se celebra en todo el mundo desde 1924. En ese año se celebra el primer Congreso Internacional del Ahorro, que convocan las cajas de ahorros de la región lombarda, ¿no?, de la Lombardía italiana, y al evento acuden pues, cajas de ahorros de todo el mundo, incluido por supuesto cajas de ahorro españolas, ¿no? Y a raíz de este congreso se crea el Instituto Internacional del Ahorro y su primer presidente es el que instaura pues, definitivamente esa efeméride, ¿no? Y hoy en día pues, son más de 6.700 cajas de ahorros y bancos minoristas que en 80 países pues, celebran el Día Mundial del Ahorro, pues, celebrando una serie de actividades como se venía haciendo pues, ya casi hace un siglo de esto, ¿no? Entonces, ¿todas las entidades adheridas a SECA celebran este efeméride desde entonces, desde 1924? Prácticamente sí, quizás un poquito más tarde, ¿no?, porque a raíz de ese congreso aparece ya en la Gaceta de Madrid una Real Orden que recomienda, y creo que textualmente dice algo así, ¿no?, que recomienda a las cajas de ahorro que pongan en práctica actos para poner en relieve la virtud del ahorro, ¿no? Pero realmente cuando las entidades de SECA se adhieren a la efeméride en 1928, que es cuando se constituye oficialmente SECA, y ya en esos primeros estatutos se reconoce que uno de los fines de la asociación pues, es promover la enseñanza del ahorro en todas las clases sociales, ¿no?, y además pues, estimular el buen uso de la riqueza pública y privada, ¿no? Por lo tanto, digamos que en el origen fundacional de SECA y de sus entidades, ¿no?, está pues, el divulgar la importancia del ahorro, ¿no? Y eso sigue siendo hoy tan vigente como entonces, ¿no? Porque esto está realmente imbricado en todas las actividades de educación deportiva, de educación financiera que desarrollan las actividades año tras año, ¿no? ¿Y qué se conmemora exactamente en este día? Bueno, en definitiva lo que se pretende es poner en valor la importancia del ahorro. Y la verdad que la tiene y mucho, ¿no? Porque fíjate que el ahorro es una variable macroeconómica fundamental, ¿no? Que un país tenga una tasa agregada de ahorro adecuada, es decir, que lo que ahorren las empresas, las personas y los gobiernos esté en una proporción adecuada, es un detonante de la inversión productiva y de la acumulación de capital, y por lo tanto es un detonante al final del crecimiento económico, ¿no? Pero también hay una dimensión más individual, ¿no?, que te afecta a ti y a mí, que es que realmente si mantenemos un ahorro saludable, ¿no?, al final pues, las personas podemos cumplir objetivos, podemos prepararnos ante posibles riesgos, podemos planificar una jubilación y un futuro más digno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final el ahorro, de alguna manera, contribuye a que los individuos se puedan realizar mejor, ¿no? Bueno, podemos decir que octubre es el mes de la cultura financiera, porque tenemos hoy 31 de octubre el Día del Ahorro, pero el pasado 4 de octubre fue el Día de la Educación Financiera. ¿Por qué es tan importante para la sociedad estar entendida sobre educación financiera? Bueno, hay varias razones. Yo destacaría, por ejemplo, una, y es que al final cualquiera de nosotros, o incluso las propias empresas, ¿no?, a lo largo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones de carácter económico y financiero que son importantes, ¿no? Y por lo tanto es importante que las podamos tomar de manera adecuada, quiere decir de manera informada, con conocimiento de causa, con seguridad, etcétera, ¿no? Porque además es que si no hacemos esto realmente puede tener un impacto negativo en nuestras propias finanzas personales, y todos sabemos que realmente las finanzas personales es el sustento de nuestra actividad económica del día a día e incluso del futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante desde esta perspectiva estar educados financieramente, ¿no? Pero también en el caso de España la cuestión es especialmente apremiante, ¿no?, porque según las últimas encuestas del Banco de España y de la CNMV, los niveles, digamos, de educación financiera de nuestra población son deficientes, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo especial y, sobre todo, atacar el problema que afecta especialmente a los más jóvenes, a las personas mayores y también a las mujeres, ¿no?, porque se detectan en estas encuestas pues, que existe una brecha de género, porque las mujeres normalmente tienen menos capacidades financieras que los hombres, ¿no?
Y también hay una razón que yo creo que es importante, que quizás sea más actual, ¿no? Pero que hay que reflexionar sobre ella, y es que la digitalización de las finanzas está haciendo que hoy más que nunca muchísima gente tenga acceso a los mercados, ¿no? Hoy es virtualmente posible invertir en cualquier mercado, en cualquier moneda, en cualquier lugar, en cualquier activo, ¿no? Y por lo tanto es más importante que nunca tener esos conocimientos, ¿no? A nosotros nos está preocupando especialmente lo que estamos viendo con la gente más joven, ¿no? Porque son gente que están más familiarizados con la tecnología, y por lo tanto estamos viendo cómo del día a la mañana se convierten de forma muy rápida en inversores digitales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y estos alevines de las finanzas, ¿no? Al final pues no tienen esos conocimientos necesarios y están siendo presas de fraudes financieros, o a veces están asumiendo riesgos excesivos, ¿no? Hazte la idea que hoy en día las estimaciones son que el 12% de los jóvenes entre 18 y 25 años, es decir, gente realmente joven, están invirtiendo en criptomonedas, ¿no? Con el riesgo que esto tiene, que son monedas tremendamente especulativas, que no están amparadas regulatoriamente, en fin, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión seria y, por tanto, la urgencia de pensar en cómo abordar la educación financiera en estos momentos y en nuestro país. Exacto, yo creo que con el tema de las criptomonedas hay que tener mucho cuidado, pero le voy a leer ahora una frase textual que dice: Funcas Educa, la mayor inversión de la historia en educación financiera realizada por una institución en España. ¿Me lo puede explicar? Sí, claro. Mira, creo que comentábamos antes, ¿no? Cómo las cajas de ahorro, las entidades de CECA, ¿no? Desde el principio eran entidades que se comprometían con la educación financiera a través de la enseñanza del ahorro y luego otros temas, ¿no? Y este compromiso de alguna forma se ha reforzado en 2018 con la puesta en marcha del programa Funcas Educa, que es un programa que desarrolla conjuntamente CECA con Funcas y que básicamente se enmarca dentro de la iniciativa Finanzas para Todos del Banco de España y de la CNMV, y cuyo objetivo es impulsar y financiar proyectos de educación financiera que al final acaban desarrollando las propias entidades de CECA, bien directamente o a través de sus fundaciones, ¿no? Y desde a lo largo de estos 3 años, el programa ha movilizado pues 12 millones de euros para financiar este tipo de proyectos, y esto lo sitúa como el mayor inversor, digamos, privado en materia de educación financiera. Y por último ya, ¿cómo ha afectado la COVID a los programas de educación financiera de las entidades adheridas a CECA? Bueno, como te puedes imaginar, ha sido un año complejo, donde yo diría que había fundamentalmente 2 grandes retos, ¿no? Por un lado, las entidades tenían que seguir con esa formación y con esa educación en materia financiera, a pesar de las restricciones a la movilidad y a la actividad, y sobre todo porque muchas de las actividades que tradicionalmente realizaban estas entidades era de carácter presencial, ¿no? Pero había otro reto también igualmente importante, es decir, cómo estar cerca, cómo apoyar a los colectivos más afectados por la crisis de la COVID-19, ¿no? Entonces, en este sentido, la digitalización ha sido clave. Realmente yo creo que 2020 se va a recordar como el año de la digitalización de los programas de educación financiera de las entidades de CECA, ¿no? Y esto al final pues se ha traducido en que prácticamente el 90% del presupuesto se ha orientado a desarrollar soluciones digitales, algunas pues tan curiosas, ¿no? Como videojuegos para transmitir conceptos a la gente más joven, pero también aplicaciones, talleres digitales, etcétera. Y al final esto es lo que ha permitido llegar al 99% de los beneficiarios y desarrollar casi algo más de 4.100 actividades, ¿no? Y en cuanto a cómo apoyar a esos colectivos más afectados, pues la pandemia también ha obligado a reorientar las temáticas de los programas y por ejemplo las temáticas que más se han trabajado han sido las orientadas a colectivos como los emprendedores, las microempresas, los autónomos, los negocios, los comercios, que son los que realmente han sentido de forma más directa el impacto de la crisis en sus finanzas personales o en esas pequeñas empresas, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a vosotros, David.